Buenas tardes. Good afternoon. Bienvenidos al Instituto de Políticas Migratorias, MPI. Tenemos el gusto de tener un diálogo de alto nivel y de altura hoy día con integrantes, líderes de la Coalición por Venezuela, líderes de organizaciones de migrantes refugiados venezolanos en varios países de las Américas. Es un gran gusto poder tenerlos con nosotros el día de hoy. Gracias por participar, a todos los ponentes y participantes. En un momento los voy a presentar, pero quisiera primero decir que, como bien saben todos ustedes que están participando el día de hoy, la crisis humanitaria de Venezuela y la salida de más de 5 millones de venezolanos ha sido una de las crisis humanitarias más grandes del mundo. Sigue el colapso del país de Venezuela y sigue la salida de gente, aunque se ha limitado un poco por el COVID, pero ya estamos viendo otra vez un regreso a la salida de personas de Venezuela por la situación tan difícil en el país. En muchos países no solamente hemos hablado mucho de la respuesta de los gobiernos, hemos escrito de esto, muchos de ustedes han partido de eso, las ONGs, las organizaciones internacionales como ACNUR y OIM y otras organizaciones, pero también los actores fundamentales en casi todos los países han sido las organizaciones hechas por los propios venezolanos y han sido cada vez más fuertes, más relevantes y de más impacto frente a las políticas públicas y a los servicios que dan a los migrantes y a los esfuerzos para la integración de los que llegan a la sociedad. Hace un año, un poco más de un año y medio, ahorita nos va a hablar Juan Carlos Vilorio, un poco Vilorio y la historia. Se formó una red muy grande de organizaciones que se llama Coalición por Venezuela, que está liderado por más de 60 organizaciones en todo el hemisferio, en todo el mundo realmente, por algunos en Europa, en otros lugares del mundo, que están coordinados entre ellos para tratar de ver cómo responder como venezolanos frente a la crisis humanitaria. Han tenido mucho impacto, nosotros hemos tenido mucho diálogo con ellos, mucha oportunidad de conversar y realmente es con mucho gusto que podemos organizar con ellos este diálogo el día de hoy. Entre los participantes está Juan Carlos Viloria, presidente de la Coalición por Venezuela, que ahorita lo van a escuchar. Adelina Díaz, presidenta de One Milk for Venezuela, basada en Estados Unidos. Mariela Velázquez, de la Junta Directiva de Activados Panamá, quien tengo el gusto de conocer. Miguel Otaiza, presidente de la Fundación Venezolana en República Dominicana. Pilín León, presidente de Venezolanos en Barranquilla, quien tengo el gusto de conocer también, Pilín. Gusto tenerla aquí. También tenemos a Vanessa San Miguel, que es presidente de Manos Veneguayas en Uruguay. Mari Molina, presidente de Venezuelas y Venezolanos en Bolivia. Y Garrison González, de la Unión de Venezolanos en el Perú. Y van a escuchar un poco de todos. No todos van a hablar al principio, pero en algún momento van a escuchar perspectivas de todos ellos como parte de este diálogo. El día de hoy, si quieren participar, si tienen cualquier problema, nos pueden mandar un email a events@migrationpolicy.org, events@migrationpolicy.org. Vamos a dar preguntas y respuestas al final. Si quieren mandarnos preguntas por vía de email, lo pueden hacer ahí. Si tienen problemas técnicos, pueden hablarnos en Estados Unidos, más 1-202-266-1929. Si quiere consultar algunos recursos que tenemos en la página web de MPI sobre la situación, la crisis humanitaria venezolana y las políticas migratorias, está de mi colega Diego Chávez González y Carlos Echeverría Estrada, un perfil regional de los migrantes y refugiados venezolanos en América Latina y el Caribe, inmigrantes venezolanos, crimen y percepciones falsas, por Dani Bajar, Megan Dooley y su servidor, con Brookings Institution. Y también tenemos todo un portal sobre migración latinoamericana que está en www.migrationpolicy.org. Está en español y está en inglés. Si quiere seguirnos el día de hoy por Twitter, estamos @migrationpolicy. Y la coalición, Juan Carlos nos puede dar también el Twitter de la coalición en un momento.
Y sin más, quiero pasar la palabra a mi colega Diego Chávez. Diego es investigador visitante en Migration Policy Institute, en MPI. Ha sido integrante del OIM en Colombia, parte de la plataforma de Naciones Unidas en ese país, así como secundado a la presidencia de Colombia para trabajar en el RAM, en el registro de migrantes en ese país, que conllevó a la regularización enorme que se dio en Colombia. Y es un gran gusto tener a Diego, que ha sido un colaborador de MPI durante los últimos 2 años de varias formas. Él va a moderar la conversación del día de hoy. Y Diego, te paso la palabra. Muchísimas gracias, Sandro. Un gusto estar aquí con todos ustedes también el día de hoy, compartiendo este espacio con Juan Carlos, con Mariela, con Adelina, con Vanessa, con Mari, que son personas con quienes hemos venido trabajando un poco desde el MPI, en calidad también un poco incluso de ser un miembro observador de esta coalición. Nos parece muy interesante poder participar y de tener este espacio con todos y cada uno de ustedes. Como bien resaltaste, Andrew, en las palabras de apertura, la región de América Latina y el Caribe enfrenta una situación de refugiados y migrantes sin precedentes, cuyo impacto se extiende por todo el hemisferio. La magnitud, el alcance y la complejidad de la actual crisis tienen implicaciones a nivel regional que suponen riesgos para la estabilidad misma de la región, lo que evidencia aún más la necesidad de la participación y la coordinación de las organizaciones venezolanas. Y para eso yo tengo alguna serie como de preguntas que quisiera explorar en el día de hoy con miembros de la coalición y preguntar de pronto en apertura, Juan Carlos, si nos puedes hablar un poco qué es la coalición, cuáles son los principales logros que ha tenido hasta el momento la coalición, cuál es la situación actual en términos de las necesidades y desafíos que tienen tanto las organizaciones que componen a esta coalición, como los refugiados y migrantes en diferentes partes de la región. No sé si de pronto nos puedes hablar un poquito de eso y luego hablaremos específicamente entendiendo que cada perfil, cada migrante, la situación es diferente desde lo que se ve en Norteamérica, en Centroamérica y en Sudamérica, si luego de pronto podemos ahondar un poco más con el resto de los participantes específicamente sobre estas preguntas en particular. Entonces, no sé si Juan nos puedes de pronto dar alguna especie como de apertura sobre este diálogo, explicándonos qué es la coalición y sus principales logros, etcétera. Muchísimas gracias, Diego. Buenas tardes, Andrew, presidente del Migration Policy Institute, a todo el equipo del Migration Policy Institute por tenernos hoy aquí, Coalición por Venezuela. Estamos muy contentos con este espacio y, bueno, extiendo un cordial saludo a todos los espectadores de este webinar. Desde Coalición por Venezuela, nosotros estamos presentes hoy en día a través de más de 70 organizaciones en 24 países del mundo. Coalición por Venezuela es una iniciativa de la sociedad civil para la sociedad civil. Venezolanos en el exterior y también dentro del país preocupados por la situación que estamos atravesando, producto de la grave crisis política, económica y social que ha llevado en los últimos 20 años a nuestro país a padecer graves consecuencias en violaciones a los derechos humanos, en detrimento de la sociedad, y por ello hoy como alternativa nosotros desde la sociedad civil nos hemos organizado para apoyar y para atender a nuestra población, así como también para encaminar nuestras acciones a la integración efectiva en cada uno de los países receptores. Yo, pues, de base soy médico de la Universidad del Norte acá en Barranquilla, también vicepresidente de la Asociación Venezolanos en Barranquilla y coordinador general de la Coalición por Venezuela, la cual es hoy en día una federación, como lo mencionaba, que reúne más de 70 organizaciones en 24 países del mundo con el fin de coordinar y articular acciones en respuesta a la emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela, así como también a la crisis de migrantes y refugiados en los países de la región. Nosotros hemos extendido nuestras acciones en todo el continente americano, así como también a las islas del Caribe, gracias a excelentes líderes, voluntarios, personas que desde nuestras organizaciones de la sociedad civil vienen realizando una gran labor, como lo son nuestros colegas que hoy nos acompañan en este importante espacio. Colombia hoy, país que me ha acogido, tenemos una gran presencia de nuestras organizaciones de la coalición con más de 20 organizaciones en 25 departamentos. Y así,
pues tenemos en muchos otros países una gran red de colaboradores que nos han apoyado en distintas acciones. Coalición por Venezuela hoy es una gran iniciativa que impulsa la incidencia pública para la integración de la población migrante en los países de acogida, entendiendo que somos una gran oportunidad para el desarrollo y crecimiento de nuestras comunidades. Trabajamos de la mano con todos los niveles de gobernanza, desde las juntas de acción comunal, consejos de acción comunal, asambleas departamentales, asambleas ciudadanas, consejos distritales, e incluso tenemos muy buenas experiencias de trabajo conjunto entre nuestras organizaciones y los ministerios de sus países, así como también otros niveles de gobernanza como entes adscritos a la presidencia de cada uno de estos. También quiero mencionar el buen trabajo que hemos realizado con algunas organizaciones internacionales adscritas a las Naciones Unidas, agencias del sistema, como también aquellas que son internacionales y que vienen participando en la respuesta de esta situación. Actualmente estamos trabajando con la plataforma regional para la respuesta a la situación de migrantes y refugiados, mejor conocida como R4B o R4B, en la que se encuentran más de 200 organizaciones en toda la región y que nosotros, desde la sociedad civil, nos enorgullece formar parte de esta incidencia para enfocar nuestros esfuerzos en una respuesta mucho más óptima a esta población. Sí, somos un gran grupo de voluntarios, de profesionales, estudiantes, con una gran vocación de servicio, con una gran voluntad de apoyo, que estamos requiriendo del apoyo de todas las entidades, porque hemos identificado que solos no podemos. Ni el sector público, ni el sector privado, ni la sociedad civil. Es por ello que nosotros hemos impulsado muchísimas iniciativas que nos puedan acercar y que en una misma mesa podamos plantear estrategias que lleven a resultados concretos, acciones concretas en beneficio de esta población. Muchas de nuestras organizaciones hoy en día, Diego, están trabajando para fomentar la integración de la población venezolana, para que no solamente sean meros receptores de ayuda humanitaria por las grandes carencias con las que salen del país, sino que también sean grandes contribuyentes en los países y en las comunidades receptoras a través de proyectos que fomenten la integración socioeconómica, que apoyen a los emprendedores a generar ingresos, a generar empleos, así como también tenemos presencia de organizaciones que trabajan con empresarios industriales que les han ayudado a canalizar sus inversiones fuera del país y participar en ese crecimiento económico que tanto va a beneficiar a los países de la región. Hoy Venezuela también requiere de nuestra acción y es por eso que como coalición y en línea con uno de nuestros objetivos, como lo es defender y promover los derechos humanos, así como también los principios y valores democráticos, hemos trabajado siempre por visibilizar las violaciones a los derechos humanos que ocurren hoy en Venezuela y de las que han sido víctimas millones de venezolanos fuera del país, también a través de distintas vulneraciones que se han venido registrando para el acceso a distintos derechos como la salud, el empleo, la vivienda, la educación, entre otros. Y es por eso que también hacemos la debida abogacía ante las distintas instituciones, como la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algunas organizaciones de las Naciones Unidas, como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, así también como otras entidades adscritas. Para nosotros es un placer hoy estar aquí con una organización de alto nivel como lo es el Migration Policy Institute, a quien pues me honra también tener en la coalición como un miembro observador para acompañar nuestros procesos, para que sea el mejor consejero ante todas las situaciones que atravesamos a diario y que podamos tener un intercambio también de comunicación sobre cómo mejorar nuestra práctica, porque cada día estamos aprendiendo de esta situación y mejorando nuestra respuesta a esta coyuntura, a estos desafíos que atravesamos a diario. Quiero pues también resaltar el trabajo que hemos venido realizando en los últimos 7 meses, que han sido totalmente atípicos para todos los ciudadanos, para todas las empresas, para todos los gobiernos, para todas las organizaciones. Y es que el COVID-19 nos ha llevado a replantear y repensar nuestras acciones en terreno. Y es por eso que como organizaciones de la sociedad civil no hemos quedado de brazos cruzados. Hemos tratado de llevar nuestras acciones a través de la virtualidad al terreno, a través del crecimiento de nuestras redes de apoyo con los voluntarios, con los líderes que tenemos en cada una de nuestras comunidades. Y es por eso que me enorgullece hoy dar la cifra de 13.000
500 voluntarios que hoy cuenta la Coalición por Venezuela en toda la región, profesionales venezolanos, así como también nacionales de otros países que se han sumado a nuestro gran equipo de trabajo y que hoy apoya a cada una de las organizaciones para que sus acciones mejoren, no solamente las condiciones de los venezolanos, sino también de las comunidades locales, porque entendemos que mucha de nuestra población se ha asentado también en comunidades que históricamente han sido pues, vulneradas y que cuentan con grandes necesidades. Y es por eso que donde hemos tenido nosotros nuestras acciones, hemos visto también un cambio de paradigmas para mejorar no solamente las condiciones de la población migrante allí, sino también de mejorar la condición de la población local y así pues fomentar una cohesión social. Es todo. Muchísimas gracias, Juan. Muy interesante el trabajo que están haciendo, la manera como se están coordinando, el gran número de voluntarios que tienen y sobre todo en este reto, digamos, de pandemia, donde tenemos que vernos y nuestra nueva ventana al mundo es realmente una pequeña cámara. Muy interesante ver también cómo han podido ustedes transformarse y evolucionar a través de estos espacios y poder mantenerse, digamos, como plataforma. Y en ese sentido quisiera preguntarle un poco de pronto, pues entendiendo que hay diferencias entre lo que sucede en una parte, digamos, de la región y en otra, preguntarle de pronto y iniciar quizás con Adelina, que nos cuentes un poco en Norteamérica cómo funciona la coalición, qué trabajos están haciendo ustedes, qué desafíos, digamos, has encontrado. No sé si nos puedes comentar algunas cosas puntuales un poco frente a lo que tú estás viendo en este escenario y en este imaginario, digamos, de pandemia, escenario de pandemia que estamos viviendo todos. Buenas tardes a todos. Una vez más, súper agradecido con esta invitación, tanto a la coalición como al MPI. Mi nombre es Adelina Díaz, soy fundadora de One Milk for Venezuela y miembro de la Coalición por Venezuela desde mayo del año 2019. ¿Cuál fue el objetivo, tanto de nosotras como muchas de las otras organizaciones no gubernamentales que nos unimos a la coalición? Es crear alianzas que nos permitieran garantizar los derechos de todos los venezolanos, tanto en el territorio nacional como fuera del territorio nacional. A nivel macro, para exponerlas muy rápidamente a nivel macro, en Norteamérica contamos con 7 organizaciones, incluyéndonos a nosotros. En Estados Unidos tenemos a Youth and Democracy, tenemos a Beniamérica, My Voice Count, Venezuela Awareness. En Canadá tenemos Canada Venezuela and Democracy Forum y en México a Benemex. Cada una de ellas tiene muchas particularidades en sus objetivos, es decir, muchos trabajan para los migrantes dentro de sus propios países y muchos, como nosotros, trabajamos para los residentes de Venezuela con todos los problemas de migración que han tenido que tener tanto de ida como de retorno. Sin embargo, el objetivo común entre todos los participantes en Norteamérica es luchar día a día por garantizar los derechos, la democracia, la libertad y la felicidad de cada venezolano, una vez más dentro y fuera del territorio nacional. En detalle, voy a hablar un poco de One Milk for Venezuela, la fundación a la cual represento. One Milk for Venezuela se fundó en enero de 2018 en Weston, Florida, con un único objetivo muy claro: proveer insumos alimenticios y médicos para todo niño con condición de desnutrición en Venezuela. Estamos hablando de una Venezuela que ya en el 2018 estuvo golpeada por muchísimos años. No estoy hablando de que se formó una fundación pensando que iba a venir una pandemia sin precedentes, sino desde la raíz, luchar por cada niño que necesitara insumos alimenticios para poder crecer y tener derechos fundamentales del niño. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros contamos con un voluntariado de más de 60 voluntarios alrededor del mundo. ¿Y cómo alrededor del mundo? Es porque One Milk for Venezuela tiene sede en Estados Unidos, pero a su vez tiene representantes en Canadá, Chile, México, se me está olvidando España, y a su vez estamos en 7 ciudades de Estados Unidos. Estamos en Houston y en 6 ciudades de Florida.
¿Qué es lo que hacemos? Simple, recolectamos insumos alimenticios y médicos, ya sea por las donaciones de las personas o con los recursos que nos dan empresas, personas privadas o empresas o organismos multilaterales. Y aquí entra la parte de la unión entre las diferentes organizaciones no gubernamentales que forman parte de la coalición, porque muchas de ellas nos ayudamos entre todos, tanto en la parte migratoria de alguna necesidad que tenga alguien que vive en Estados Unidos, como los insumos que vamos a enviar para Venezuela. Insumos que enviamos a través de alianzas con empresas de envío. De alguna manera estamos garantizando que todos los insumos que hemos sacado desde 2018 a la fecha han llegado en su totalidad. Hasta hoy hemos logrado en más de 2 años y medio enviar 500 cajas que se resumen en 30.000 libras de insumos, que a su vez han beneficiado a más de 25.000 niños en el territorio nacional. Podemos hablar de puntos específicos como fórmulas, 15.000 medicinas. Sin embargo, el foco, el punto de lo que quiero darles a conocer es que en este tiempo nos hemos enfocado en trabajar en un equipo propio dentro de Venezuela. La gente muchas veces nos pregunta quién recibe los insumos en Venezuela, cómo se garantiza, qué acciones están generando para que efectivamente se vea que el trabajo está allí. Es que a la fecha tenemos representantes, equipo propio en 18 de los 23 estados de Venezuela. Estamos abarcando el 78% de la población, con representantes a su vez voluntarios que ponen a su disposición sus centros de acopio, sus casas, sus familias, en un país que trabajan con las uñas, en un país sin gasolina, en un país sin electricidad, por días, a veces por semana, sin servicios básicos y, por supuesto, sin cosas tan lujosas como el Internet. Quiero ponerle y plantearles esto, que es lo más importante para nosotros, que contamos con un equipo, contamos con personas que están en Venezuela, que son parte de One Meal for Venezuela, que trabajan día a día en pro de los niños, y lo que necesitamos es empezar a generar proyectos, empezar a generar planes para poder llegarle a cada niño necesitado. Ahora bien, ¿por qué el MPI? ¿Por qué la Coalición por Venezuela? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Les quiero poner en contexto, en materia, el objetivo de esto. Ya no estamos hablando solo de una situación Venezuela golpeada por más de 20 años, en donde la situación de salud, la situación alimenticia y la situación es crítica para cada niño. No. Estamos hablando que el tema migratorio ha traído algo que es, como yo digo, es como de película, o sea, es un escenario espeluznante y es el abandono infantil. Cada vez que un miembro de nosotros, de nuestro equipo, abarca un poco más cada estado, tiene el tiempo para dedicarse a caminar un poco más y entrar a áreas rurales, vemos cada vez situaciones más catastróficas y las voy a listar rápidamente. Tenemos bebés y niños que los hemos encontrado en zonas y casas muy vulnerables, que a raíz de la migración de sus padres los han dejado al cuidado de abuelos, tíos, primos o cualquier adulto mayor que ni siquiera tiene recursos propios o que ni siquiera tiene recursos para cubrir las necesidades de su propia familia. Y ahora esta familia que decidió migrar a Colombia, a Perú, a otro lugar, pero que simplemente no tiene nada que comer y está buscando un mejor futuro, los deja a cargo de otra familia. Tenemos los mismos bebés y niños a cargo de vecinos, ni siquiera son familiares, ni siquiera son personas que conocen. Son gente que vive en zonas muy rurales, que agarra un bolso, agarra su maleta, decide irse porque ya no tiene absolutamente nada que darles de comer a sus hijos y le deja a sus hijos a cargo a cualquier persona que está alrededor. Los hemos encontrado mucho. El peor de los casos son los niños que se quedan solos. Hemos entrado a casas cerradas completamente, que los niños viven solos con sus hermanitos. Cuando el niño mayor, que a su vez es menor de edad, hemos encontrado niños de 10 años cuidando hermanitos de 9, 5, 6 años y bebés. Niños que están con la casa completamente cerrada porque nadie los puede ver por un tema de seguridad y por miedo, sin nada, absolutamente nada que comer. Tenemos niños que pasan por nuestras sedes regionales de cada estado, pidiendo por favor un poquito de comida no perecedera porque sus papás le dijeron que mañana se van a ir al Perú.
y no tienen absolutamente nada que meter en su bolso, no tienen nada para hacer un viaje tan largo. Niños que llegan temblando del miedo y de la incertidumbre, pidiéndonos comida para emprender un viaje en el que ellos sienten la particularidad de que son representantes del camino y de la suerte que les va a llegar. A su vez, tenemos bebés abandonados en hospitales. No estamos hablando de hospitales privados, estamos hablando del déficit de salud pública que existe en Venezuela, mucho más en el interior del país. Bebés abandonados en las salas de parto. Las madres dan a luz a sus bebés, se van y les dejan a diestra del hospital de que tenga insumos que no tiene, que el hospital no tiene ni insumos médicos, mucho menos va a tener una lata de fórmula para que de alguna manera formen parte de la alimentación de los niños. No solo eso, sino niños que a su vez se han quedado a las afueras de los hospitales. No estamos hablando ni siquiera que lo dejan adentro. Mamás que dan a luz afuera y dejan a sus hijos afuera. Hemos recibido reportes en una semana, al menos de 20 niños abandonados, en una semana, en el territorio nacional. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que juntos podamos unir recursos para lograr frenar o por lo menos paliar el tema tan grave de abandono infantil a causa de la migración tan grande que ha tenido el venezolano. Aquí podríamos comenzar con cosas sencillas como programas alimenticios de fórmula para los niños recién nacidos, vitaminas para su formación, nutrición complementaria, nutrición para los comedores comunitarios que tenemos muchos, en los que al menos garantizamos que el niño coma una vez al día y después se regresa a su hogar. Complementar con educación, con visitas médicas para garantizarles su crecimiento y por supuesto con todo lo que tenga que ver con el deporte y recreación. Se trata de que juntos, a través de la Coalición por Venezuela, a través del MPI y a través de todos los organismos multilaterales que nos están viendo en este momento, podamos ser parte de la familia de cada uno de esos niños que se quedó abandonado y que no van a volver a ver a sus padres, quizás en un tiempo o quizás nunca más, porque el camino los dejó atrás. Muchas gracias, Diego. No, muchas gracias a ti, Adelina. Muy interesante la labor que están cumpliendo tanto en el territorio venezolano como la expansión, digamos, que ha tenido esta misma oleada migratoria y lo que han podido, digamos, hacer desde las diferentes ciudades en donde están operando, no solamente en los Estados Unidos, sino en otros países también de la región. Y quisiera, hablando de otros países de la región, mirar un poco la mirada más en Centroamérica. No sé, Mariela, si nos puedes de pronto comentar un poco desde tu perspectiva, desde la fundación, ¿qué estás viendo tú, qué está sucediendo tanto con la migración como con el rol que funge tu organización y las demás organizaciones que hacen parte y que hacen presencia en esta parte del territorio? Cuéntanos un poco los perfiles migratorios, el rol que cumple la organización, los retos que tienen en términos de consecución de recursos, del trabajo mismo que ustedes mismos adelantan. No sé si nos puedes hablar un poquito de eso. Muchas gracias y de nuevo muchas gracias a MPI y a la coalición por esta ventana, por esta oportunidad. Es muy interesante cómo vamos a ver desde Norteamérica hasta Suramérica cómo varían las necesidades y las situaciones de nuestros migrantes. Centroamérica es un puente entre el norte y el sur y como tal tenemos una situación intermedia. El perfil del migrante que viene a Centroamérica tiene un nivel de vulnerabilidad menor que el que va caminando hacia Colombia y hacia el resto de los países de Sudamérica, pero no está en un nivel de, a lo mejor, menos confortable, menos solvente económicamente que el que está en Norteamérica. Nuestra organización se funda también a inicios del 2018. Somos puros profesionales venezolanos establecidos desde hace años en Panamá y nos damos cuenta de que muchos de nuestros compatriotas están pasando trabajo porque son profesionales jóvenes. El 80% de la población, y voy a hablar de Panamá, situación que es muy similar en el resto de Centroamérica, está entre los 18 y los 45 años. Estamos viendo que las familias venezolanas escogen al más apto para salir adelante, reúnen, le pagan el boleto y lo mandan para algún país de Centroamérica donde tienen mayores posibilidades de hacer dinero y mandar dinero de vuelta a casa. Entonces tenemos una
población profesional en su gran mayoría, un 60% profesional y un 20% más tiene estudios de posgrado. Tenemos gente muy formada en la región. Es un caso similar al resto. Estoy hablando de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, donde hay organizaciones hermanas, y hemos visto que la problemática es común. Tenemos gente muy joven, gente profesional, que no consigue permiso de trabajo, que no consigue regularizarse, y acaban siendo como ciudadanos a medias. Si bien los estados son muy respetuosos de los derechos humanos, hay una cantidad de organizaciones de protección de derechos humanos, aplican cuando estás legal. Cuando estás en una situación de refugio, no necesariamente vas a tener acceso a todos los elementos de salud pública, de educación, de acceso al crédito, incluso a títulos universitarios y otros beneficios que da el estar plenamente legales. Y aquí hablo entonces por Centroamérica. Principal llamado a los países, a los gobiernos y a las instituciones que puedan servir de puente es a la legalización para que los migrantes puedan incorporarse y ser productivos. Porque ciertamente tenemos gente con altísima capacidad de dar a las comunidades de acogida. Estamos desarrollando programas de formación de emprendedores y la visión que nosotros tenemos de los migrantes es empoderarlos para que logren su máximo potencial. Nosotros estamos apostando a ayudar a la gente que tenemos aquí a que puedan sobrevivir, a que puedan mejorar su condición, para que puedan aportar a Panamá, aportar a Costa Rica, a El Salvador, a Honduras, y puedan colaborar con Venezuela, porque todos tienen familia y la gran mayoría, digamos, como un 95% siguen mandando remesas, recursos. Los casos de gente que se enferma, que sufre crisis, tanto de enfermedades físicas como mentales, tienen que ver con la altísima presión de tener una familia pasando hambre en Venezuela. Entonces, me preguntabas, Diego, sobre la ayuda en relación a recursos. Centroamérica pareciera que es la región más pequeña, sin embargo tenemos unos 300.000 migrantes a lo largo de la región. Son 7 países, son 7 economías pequeñas a las cuales les cuesta absorber esta cantidad tan importante de migrantes. Entendemos que los países del sur han recibido unas oleadas mucho más fuertes y más violentas de un solo golpe, pero el problema de Centroamérica es de gotita a gotita y se van agotando los recursos locales. Por eso pedimos el apoyo de los organismos multilaterales a que los recursos en efecto bajen y que lleguen a esta población que no logra insertarse todavía en el mercado laboral por cuestiones de documentación y por protección de los países a sus nacionales. Qué interesante lo que planteas, Mariela, pero cuéntanos un poco más acerca de esto que estás viendo. Tú estás basada en Panamá. ¿Cómo es el diálogo que hay en este momento, por ejemplo, con organismos como la plataforma? Bien nos comenta Juan en su intervención que hay un espacio, digamos, de diálogo con la plataforma R4B. ¿Cómo funcionan, digamos, esos espacios en la práctica? ¿Y cómo pueden fomentarse, ves tú, digamos, ese tipo de espacios? A ver, yo creo que hay un tema de quizás falta de apoyo a las organizaciones locales. Como te decía, somos 7 países con por lo menos unas 10 organizaciones o 20 organizaciones, más chicas, más grandes. Dentro de la coalición tenemos por lo menos una organización, la más fuerte dentro de cada uno de los países. Ningún país de la región ha conseguido soporte, ni de la plataforma R4B, y algunos recursos de parte de OIM. En el caso de ACNUR, no funciona adecuadamente para toda la región. O sea, yo sí creo que debemos, que les solicitamos a ustedes el apoyo o la intermediación, y la solicitud va para los organismos multilaterales, de que no olvidemos Centroamérica. O sea, tenemos un grupo muy importante de migrantes y con alta situación de vulnerabilidad, y que podemos ser un riesgo para los países de acogida en la medida en que la gente no se inserte adecuadamente a los medios productivos. El enfoque que tenemos los países de la región es a fortalecer a la diáspora. La gente no quiere
limosnas, la gente no quiere la bolsita de comida, la gente necesita protección, protección con los sistemas adecuados de regularización migratoria y protección en salud. Porque la verdad es que educación, ese no es el problema. Los países de la región están abiertos en ese sentido. Pero es la producción, los medios de vida, lo que tenemos que facilitar a nuestra gente. Además de la salud, por supuesto. Entiendo, muchas gracias. Y bueno, también nos está acompañando aquí, veo que te conectaste, Miguel. Miguel, un gusto. Miguel Otaiza, tú estás basado en Santo Domingo, si estoy en lo correcto. Cuéntanos un poquito la situación en el Caribe, cómo se vive la situación, cómo funcionan las organizaciones del Caribe, qué temas están trabajando específicamente. Nos comenta bien Mariela que está trabajando temas de regularización, de inserción. Adelina nos comentó un poco los temas de seguridad alimentaria. ¿Qué elementos, digamos, están trabajando ustedes, Miguel, en el Caribe como tal? Buenas tardes para todos y a todos los colegas que están conectados en este momento. En PI y también darle las gracias a Juan Carlos por medio de la coalición. Somos parte de la coalición. La situación no escapa mucho con los demás países. La situación en República Dominicana ha sido bastante fuerte. Uno, porque la gran oleada vino en el 2016. Era un país bastante económico para migrar, entrar con un boleto. Eso movió a ese éxodo de venezolanos en llegar aquí a la isla, pero se complicó. República Dominicana es un país pobre. La situación nuestra al llegar aquí se ha complicado mucho para articular, por ejemplo, en el sistema de salud. Los venezolanos acá pasan muchas necesidades por no poder accesar al sistema de salud. Por ejemplo, yo llevo 5 años acá. Ya Funcover tiene más de 4 años fundada, está legalmente registrada. Hay como 7 organizaciones que también hacen vida dentro de la isla. La situación de no tener un estatus migratorio se hace difícil para abrir una cuenta en un banco, inclusive hasta para hacer un reclamo tan sencillo como la electricidad. Si tienes tu pasaporte vencido, no tienes el acceso. Entonces, es una situación bastante complicada. Llegaron muchos profesionales que los primeros años tuvieron que vender en las calles jugos, arepas, empanadas, y se está perdiendo una masa gruesa que se puede aprovechar dentro de la isla con estos profesionales, médicos, abogados, ingenieros, administradores, contables, un sinfín de profesiones que no se está aprovechando. En el gobierno anterior, que lo presidió el presidente Medina, no hubo ese contacto, nunca trataron el tema migratorio venezolano. Ahorita nosotros en la fundación, con el problema de la pandemia, hemos trabajado un poco en mitigar la situación alimentaria. Eso lo estamos trabajando a través de la Unión Europea. Somos la única organización de venezolanos que está trabajando, repito, con la Unión Europea. Además, también somos asociados a la OIM, a la Organización Internacional de las Migraciones, pero son muy pocos recursos para tratar de ayudar a la comunidad venezolana. Ahorita con el nuevo gobierno a través del licenciado Luis Abinader, él sí ha tratado el tema de venezolanos, está bastante preocupado, hay voluntad política en la situación nuestra. Ya la Organización Internacional para las Migraciones, a través del señor Josué Gastelbondo, que es jefe de misión, ya hay acercamientos con el presidente Luis Abinader. Y bueno, ahorita el 7 de noviembre
va a haber la reunión para tratar la situación de los venezolanos. Eso me parece de mucha importancia para nosotros en este momento. ¿Y qué aspectos tienen pensado ustedes como organizaciones llevar a la mesa sobre esa reunión que se va a tener me dices que es el 7? ¿El 7? 7 de noviembre. 7 de noviembre. ¿Qué aspectos específicos quieren tratar ustedes en la agenda? ¿Cómo están ayudando ustedes a incidir un poco en esa agenda? ¿Cómo se están conformando y organizando las organizaciones para también tener un espacio en ese espacio? Exactamente. Bueno, a través de la OIM, quien es el que está haciendo la abogacía de la comunidad venezolana, estamos conscientes pues de las diferentes organizaciones. El primer paso que queremos que nos escuchen es tratar de solucionar de una vez el estatus migratorio, porque eso nos abriría puertas, inclusive para abrir hasta una cuenta bancaria, que no tenemos acceso por no tener un estatus migratorio. Y eso creo que ayudaría inclusive a contribuir a la economía de la isla, ya que hay muchos profesionales que quieren poner su grano de arena para el desarrollo de República Dominicana. Entonces, lo primero que queremos llevar nosotros a la mesa es la situación de nuestro estatus migratorio. Inclusive, tuvimos una reunión el año pasado con el Sistema Nacional de Salud, donde la propuesta era tener un seguro de bajo costo. La salud en República Dominicana es semi-privada, no es totalmente pública. Entonces, se hizo el planteamiento, pero cuando nos preguntaron cómo era el estatus nuestro, que vieron que nuestro estatus era irregular, ahí la mesa quedó servida, como se dice, porque no pudimos articular el sistema de salud. Entonces son cosas básicas que quiero que nos escuchen. Nosotros no vinimos a un país a exigir, todo lo contrario, es de contribuir a su economía y también, bueno, por la situación de Venezuela, tratar de tener un poco de calidad de vida en esta segunda casa. Muy interesante, Miguel, muchísimas gracias. Y siguiendo un poco con la trayectoria, digamos, del norte hacia el sur, hace unos meses, como bien menciona Andrew, tuvimos la oportunidad de hacer un pequeño estudio para mirar los perfiles migratorios. Trabajamos varios perfiles a partir de los diferentes países de donde tuvimos información para poder hacerlo. Y encontramos diferencias, como bien menciona Mariela, en el perfil, digamos, educativo de la mayoría, digamos, de las personas que fueron encuestadas, del acceso también a los derechos, como bien menciona Miguel, temas de seguridad alimentaria, como menciona Adelina. Y, por ejemplo, para el caso de Sudamérica, encontramos que el perfil migratorio de aquellas personas que están en Colombia versus quienes están en Ecuador, versus quienes están en Perú, y finalmente los que llegan a países como Uruguay, Chile, como Argentina, los perfiles son bastante distintos, ¿sí? Distintos en cuanto a la lógica y a las tipologías mismas de la migración. Hay migrantes en Colombia, por ejemplo, que son circulares, entran a Colombia, van al colegio, van al médico y se regresan nuevamente. Hay perfiles de migrantes tanto en Colombia como en Ecuador, como en Perú, que están en tránsito hacia otros países. Hay un asentamiento también, digamos, significativo de parte de la población. Y en ese sentido, existen variaciones en términos del acceso a derechos. Y quisiera de pronto, Vanessa, terminar contigo para que nos cuentes un poco tanto la labor de la organización que bien tú lideras en el Uruguay, y que nos cuentes un poquito sobre estos perfiles, digamos, y lo que tú estás viendo, no solamente desde una mirada general, digamos, de lo que ha hecho en los últimos años la organización o lo que ha sido también la migración, sino en la particularidad también, digamos, de lo que ha sido esta pandemia
Sabemos que muchos migrantes han perdido sus fuentes de vida dado la pandemia, y de pronto que nos cuentes un poco en un país como Uruguay, donde hubo una interesante absorción, o como Chile o como Argentina, de migrantes altamente calificados, cómo han sido estos cambios y estas mutaciones que nos ha generado este nuevo mundo loco que nos ha dejado el 2020. Bueno, buenas tardes, Diego. Muchas gracias por invitarnos y dejarnos este espacio para poder compartir nuestras experiencias. Desde Uruguay, es un país muy pequeño, pero que tiene unas particularidades un poco diferentes a lo que es el resto de la región. Si bien en Uruguay se estiman aproximadamente 18.000 venezolanos, obviamente comparado con Colombia, Perú, Ecuador, o el mismo vecino Argentina, son cifras que son muy pequeñas, pero para la población uruguaya se ha convertido en la primera nacionalidad solicitante de residencia. El Uruguay tiene un régimen bastante completo de lo que es la cobertura y protección de la migración en general. En particular para los migrantes venezolanos, podemos acceder a lo que es la solicitud de residencia de ciudadanos del Mercosur, porque si bien Venezuela está suspendida, le permiten seguir ejerciendo estos derechos. Uruguay la ha reconocido expresamente y le permite solicitar la residencia Mercosur, el cual es un trámite gratuito, expedito, y le da una cédula transitoria desde el primer momento que acuden a la cita. Eso hace una gran diferencia con respecto a toda la región, porque desde un primer momento las personas venezolanas están pudiendo acceder a un documento de identidad que les permite acceder a los mismos derechos que cualquier nacional. Uruguay no hace distinción entre nacionales y extranjeros. Desde el momento que esa persona tiene una cédula, que estamos hablando que en condiciones antes de la pandemia era en aproximadamente 15 días podía tener esa cédula, ya tiene acceso a salud gratuita, a educación a todos los niveles, incluso universitario, y pues está habilitado a trabajar y en las mismas condiciones que cualquier nacional. Uruguay es un país que fue formado por migrantes, tiene una larga tradición de migraciones desde el siglo pasado, y la población es mixta, tiene distintos orígenes, principalmente europeo. Esta migración latinoamericana está principalmente conformada por los venezolanos y también por los cubanos, que han encontrado una vía para poder llegar acá, solo que ellos les exigen visa, no pueden acceder a este mismo beneficio de residencia Mercosur. Entonces, la migración que ha llegado a Uruguay, para empezar, que es un país geográficamente bastante alejado de Venezuela, que requiere, incluso cuando deciden emprender esa tarea de recorrer vía terrestre, y no decir a pie, la región, implica un viaje sumamente complicado. Entonces, la población que llegó inicialmente, principalmente a partir del año 2014, que fue cuando se implementó esta residencia Mercosur, es una población que ya venía preparada o un poco más estudiada y planificada. Poco a poco eso ha ido desmejorando a raíz de que se han empezado a complicar las situaciones de sobrevivencia en Venezuela, y ya hemos visto, sobre todo en el último año, 2019, los múltiples casos de personas que llegaron en extrema vulnerabilidad provienen de remigraciones producidas a lo largo de la región. Personas que vivieron en Colombia, en Perú, en Ecuador, siguieron bajando hasta que finalmente llegan a Uruguay. Esta población venezolana, en su mayoría, más del 70%, está conformada en Uruguay por profesionales o incluso con grados altos de doctorados y posgrados. Y obviamente eso ha permitido que la percepción de este personal, de esta mano de obra venezolana, sea muy bien apreciada y recibida en el Uruguay. Es vista como una población muy educada, formada, y obviamente está sobrecalificada para la mayoría de los empleos que están trabajando.
Sin embargo, han podido acceder también a revalidar títulos universitarios, incluso en las áreas de salud, donde obviamente son requisitos indispensables poseer una revalida del título. Ya el trámite se ha vuelto más expedito, han dictado nuevas reglamentaciones para poderlo habilitar más rápido, pero encontramos un potencial impresionante en algunas áreas que les ha sido imposible poder lograr su inserción, como el área de educación, porque hay disposiciones constitucionales acá en el Uruguay que para el área de primaria, en las escuelas públicas, tienen que ser nacionales uruguayos los que puedan ser maestros. Entonces, se limita a las escuelas privadas o al área de bachillerato para poder acceder al área de docencia. Nosotros hemos tratado de apoyar desde un primer momento a la población venezolana, siendo migrantes que teníamos más tiempo acá en Uruguay. Desde el año 2015 estamos trabajando con la población venezolana y nos conformamos jurídicamente en el año 2017. Tenemos personería jurídica y hemos estado trabajando directamente con todas las autoridades nacionales, a nivel de todas las instancias, de ministerios y de los organismos del Estado que se ocupan específicamente de la migración, como la Junta Nacional de Migración, donde participamos a través del Consejo Consultivo Asesor de Migraciones, que está integrado por todos los representantes de los migrantes en Uruguay. Y a su vez estamos participando directamente de la plataforma R4B desde hace 2 años, incluso liderando el sector 1 de multiasistencia, junto con otra organización de migrantes acá en Uruguay. O sea que esto nos ha permitido poder adentrarnos un poco más en lo que es el funcionamiento de la plataforma y los métodos y maneras de asistencia que están presentándose actualmente en toda la región. Y justamente, por otro lado, nos integramos a lo que es la Coalición por Venezuela porque consideramos que es muy importante esta unión, que haya este vínculo entre lo que es la sociedad civil y lo que es cooperación internacional y los organismos del Estado. Somos las asociaciones de venezolanos en cada uno de los países los que estamos recibiendo directamente a toda esta población, y lo que nos ha permitido la experiencia de haber participado en la plataforma R4B, si bien no hemos podido lograr ningún tipo de apoyo a nivel de fondos, hemos podido evidenciar y transmitir las reales necesidades de la población uruguaya en estos momentos. Incluso en el área de pandemia somos los referentes de la migración venezolana acá, a quienes acuden a quienes piden apoyo o nos permiten colaborar en cada una de sus actividades. Pero nuestra labor es honoraria y estamos siempre tratando de conseguir la manera de consolidar esta labor, porque las estadísticas nos están comentando que desde 2020 iba a ser un año muy diferente si no hubiéramos tenido la pandemia, que incluso Uruguay se hubiera visto afectado, porque ya se empiezan a conocer estas bondades del régimen de la protección y de toda la cantidad de derechos que ofrece el Uruguay para los migrantes, y nosotros hemos querido tratar de colaborar, de mantener esa paz social, esa integración y esa buena inserción que están teniendo nuestros migrantes en Uruguay. Entonces, creo que nuestra experiencia y sobre todo la estrategia que ha tomado el Estado uruguayo en cuanto a la migración es una muestra que pueden seguir muchos países para adaptar y recibir a toda esta población migrante que está recorriendo toda la región latinoamericana. Muchísimas gracias, Vanessa. Y creo que das con el punto en decir una cosa, y es que ustedes fungen, las organizaciones fungen como una especie de catalizador entre lo que es el gobierno, la cooperación internacional, la misma población migrante y la manera como comunican acciones tanto de ustedes a desarrollar en el territorio como de las necesidades mismas que tiene la población.
Y yo me uno un poco a la pregunta que hace por nuestro chat Magdalena López. Era de hecho uno de los puntos que yo quería tocar con cada uno de ustedes, y es que si bien hemos hablado en este momento del impacto en los países de toda la región y de los esfuerzos y de los recursos necesarios para atender las necesidades inmediatas y también de largo plazo, estas presiones, digamos, tienen como una frecuencia donde se adoptan múltiples formas y operan en paralelo, yendo desde la sobrecarga de los servicios y los presupuestos públicos hasta las opiniones y las actitudes públicas negativas hacia la población venezolana, que se ha visto con algunos brotes en algunas partes, digamos, a lo largo de la región. Y esto incluye un poco, para tratar de hablar en materia de lo que estamos viendo ya de las preguntas como tal de la audiencia, algo que Magdalena López pregunta, y es cómo está funcionando o cómo está operando en el territorio todo este tema de la xenofobia y la discriminación, y qué está haciendo la coalición y las organizaciones que están en estos temas, cómo lo están trabajando para contrarrestar, digamos, estos fenómenos que se han visto con algunos brotes, a veces esporádicos, otras veces un poco más sistemáticos, sobre todo a la luz, digamos, de lo que se está viendo en este fenómeno de pandemia. No sé si alguien, quien quiera, por supuesto, aquí sí lo abro a cualquier participante, digamos, quien quiera de pronto hablar un poco sobre estos temas. Juan, alzaste la mano. Gracias, Diego. Como lo mencionan, pues quiero también retomar un poco el tema inicial, y es la historia de la coalición. Coalición por Venezuela frente a las necesidades que veníamos identificando cada una de nuestras organizaciones en los territorios referente al acceso a derechos por parte de la población venezolana. Quisimos pues buscar una manera de poder proyectarnos y potencializar el trabajo de cada uno de nosotros en nuestros territorios, porque nada hacíamos siendo únicamente venezolanos en Barranquilla, venezolanos en Bogotá, venezolanos en Buenos Aires o venezolanos en Montreal. Y es así como todas nuestras organizaciones, gracias a la red que ya veníamos construyendo desde hace muchos años, por conocernos, por referenciarnos entre nosotros mismos, tuvimos la oportunidad en el año 2018 de decir qué más podemos hacer, además de cada uno hacer su incidencia de manera individual. Y es allí, gracias pues al impulso que nos dieron diferentes personas en todos los niveles, no solamente del sector privado, sino también del sector público, siendo uno de los más relevantes, una de nuestras miembros honorarias, quien pues apreciamos mucho en la coalición, la doctora Betilde Muñoz del Departamento de Inclusión Social de la OEA, que nos recomendó participar en escenarios de incidencia regional, como lo es la Asamblea General de la OEA. Y es así como Coalición por Venezuela nace como una figura de incidencia en un evento regional para no solamente denunciar las graves violaciones a los derechos humanos, sino también hacer propuestas de trabajo conjunto desde la sociedad civil con los organismos multilaterales, así como también con los gobiernos, porque entendiendo que nosotros no hemos salido del país porque queremos, sino por las mismas necesidades, hoy estamos abogando para que se nos reconozca como refugiados, en base a la definición ampliada de la Declaración de Cartagena, que es muy clara y franca en su definición. Y es así como nosotros pudiéramos también combatir, Diego y Andrew, todo el equipo del MPI, la xenofobia. Y es que si reconocemos los derechos de los migrantes para que ellos puedan tener acceso a la salud, a la educación, a la migración, pudieran integrarse mucho más rápido y mejor a las sociedades que los reciben, pudieran aportar todo su potencial desde su profesionalismo, así como también formar parte de esas cadenas pues, de formación en todos los niveles de escolaridad, así como también de la economía. Y es así como nosotros pudiéramos ir combatiendo la xenofobia a medida que vamos fomentando mecanismos de integración y de regularización migratoria que reconozcan el estatus de nuestros hermanos venezolanos en cada uno de los países. La xenofobia no solamente es un acto de aporofobia, es decir, de miedo o rechazo al pobre, porque también lo hemos visto, la xenofobia, en escenarios de alto nivel de diferentes profesiones, desde la medicina, desde otros campos de la salud, como también en otras áreas de distintos sectores de la economía, donde venezolanos nos expresan que se han sentido a veces desplazados, humillados o rechazados por otros nacionales simplemente por el hecho de ser venezolanos, cuando no ven la migración como una oportunidad
para el crecimiento y para la integración. Hemos podido demostrar, como lo mencionaba anteriormente, de que nuestra incidencia ha permitido mejorar el acceso a servicios públicos a algunas comunidades. Hoy nuestras organizaciones inciden ante diferentes niveles de gobernanza para que haya mayor acceso a la educación, para que haya mayor acceso a la salud a través de, por ejemplo, la creación de un puesto adicional de salud, un consultorio adicional, de mejores laboratorios, así como también de ampliar el cupo escolar en distintos sectores, y en otros tipos de ejemplos lo hemos visto con la disposición de residuos, como también el alcantarillado y la electricidad disponible para toda una comunidad. Ese tipo de cosas tan sencillas son las que nosotros necesitamos comunicar y visibilizar para que la migración sea vista como una gran oportunidad para la integración y para la mejora en nuestras comunidades. Y allí quiero también, Diego, recalcar que para combatir la xenofobia que vemos a diario por expresiones tan sencillas como el modo de hablar, el modo de expresarse, el modo de ser del venezolano, que es tan distinto, pero a la vez parecido a muchos de nosotros los latinoamericanos, y es que necesitamos mejorar las estrategias de comunicación. Es decir, tenemos que aprender a aceptarnos y a tolerarnos en las diferencias, y eso es lo que nos hace únicos y lo que nos da riqueza cultural. Las grandes sociedades de nuestro continente se han construido gracias a las migraciones. Europeos, asiáticos, también de Oceanía y de África, han inundado y han invadido de su alegría y de su cultura por muchísimos años a nuestros pueblos. Hoy, gracias a eso, pues puedo decir que tengo ascendencia italiana porque soy de apellido Doria gracias a mi mamá, pero también soy de ascendencia pues criolla por parte de mi papá, y aquí donde me ven pues soy un orgulloso negrito, morenito, como quieran decirlo, y así pues ese es parte del mestizaje que a todos nos une, indios, blancos, mestizos, negros, y yo creo que de eso pues tenemos que sentirnos orgullosos hoy de ser quienes somos y de mejorar las maneras en cómo nos comunicamos, en cómo nos entendemos. Necesitamos mejorar las estrategias de cómo bajamos todos estos beneficios que los gobiernos dan para la población en mecanismos de regularización, en mecanismos de acceso a derechos, para que los venezolanos y los nacionales de cada uno de los países se sientan como uno solo. No podemos ser excluyentes, sino buscar de que las políticas públicas sean incluyentes, de que no hagamos políticas únicamente para los migrantes, sino que las políticas públicas de cada uno de los países sean tan robustas que cobijen a los migrantes, que cobijen a los refugiados, porque este no es un fenómeno que va a terminar el día de mañana o el 31 de diciembre del 2020. Esto va a continuar y por muchísimos años más. Y esperamos que en la medida en que suceda un cambio político, si va a suceder en los próximos meses en Venezuela, económico o social, también pues suceda lo mismo en los demás países para que sus sistemas de gobierno se preparen para atender a esta población e integrarla de mejor manera. Todos nosotros estamos convencidos de que queremos retornar a nuestro país en algún momento. Muchísimos venezolanos hoy, pues aunque se han establecido en cada una de sus naciones que los han recibido, también tienen esa intención y ese sueño y ese anhelo de regresar a Venezuela y de formar parte de la reconstrucción. Y es por eso que hemos podido evidenciar, como lo ha hecho un trabajo excelente de nuestro segundo miembro observador, Equilibrio Sende, con sede en Perú, y es que gran parte de la población migrante hoy envía parte de sus ingresos a Venezuela. Y gracias a ese trabajo que le han brindado fuera del país, hemos logrado paliar lo que comentaba Adelina inicialmente, la seguridad alimentaria, el estado nutricional, el acceso a la salud por parte de nuestros hermanos venezolanos, quienes hoy pues tratan de sobrevivir a duras penas fuera del país para poder enviar algo de ayuda a sus familiares dentro. Y pues por otra parte, quiero mencionar en este espacio, porque es muy importante que hoy lo tengamos en claro, y es que en el continente americano no solamente tenemos caminantes, tenemos balseros, y es por eso que hoy tenemos aquí en este espacio a Miguel Otaiza, quien ha hablado muy bien del trabajo que realizan desde República Dominicana, pero con él otras organizaciones que en Puerto Rico, Aruba, Bonaire, Curazao y Trinidad y Tobago todos los días lidian con miles y miles de casos de hermanos venezolanos que en balsas, lanchas, en cualquiera pues, de una de estas estructuras inadecuadas en algunos de los casos, intentan huir para salvar sus vidas y lograr una mejor condición de vida fuera del país. Y es por eso que nosotros hoy pues estamos abogando para que
con el MPI podamos no solamente realizar informes y visibilizar esta situación, sino que cada uno de esos números y porcentajes se traduzca en ayudas y beneficios en concreto, no solamente en asistencia humanitaria, sino en apoyo, en abogacía, para que las políticas públicas puedan cobijar a cada una de estas poblaciones y atender la grave crisis de protección internacional que estamos atravesando. Muy interesante, Juan, claro que sí. Bueno, el tiempo desafortunadamente es un poco corto y nos quedan un par de preguntas que nos hacen. Una es de una persona anónima quien nos pregunta si el organismo de gobierno de los Estados Unidos ha financiado algún trabajo de alguna de estas organizaciones, si ustedes han trabajado con algún organismo de los Estados Unidos y que nos cuenten un poco en qué ha consistido. Y la otra pregunta también va muy de la mano, la hace Gabriel Riaño, digamos que van un poquito conectadas y es como cuál es la labor de incidencia con la comunidad internacional que tienen las organizaciones a la hora de hacer algún proyecto. Si la comunidad internacional decide tenemos que perfilar este proyecto específicamente para hablar de temas de regularización o de seguridad alimentaria, de los temas que ustedes mismos han coordinado, ¿cómo están trabajando ustedes específicamente con estos organismos de cooperación para tratar de direccionar un poco la agenda si es que se puede hacer algo así? También nos acompaña aquí también Diego Beltrán, que lo veo, lo saludo. Nos dice felicitaciones al MPI por esta excelente iniciativa con la iniciativa y la coalición por Venezuela. Y también te hace un saludo, Juan. Entonces, pues qué bueno que estés aquí, Diego, que puedas estar acompañándonos en este espacio. Y bueno, pues no sé si alguien quiere de los panelistas, Juan o quien quiera, pues hablar un poquito sobre estas dos preguntas que les hice recién. Gracias, Diego. Para responder puntual estas preguntas y cedo la palabra a mis colegas. Y es que sí, nosotros desde Coalición por Venezuela hemos trabajado muy de cerca con las agencias de cooperación del gobierno de los Estados Unidos, como lo es USAID. Con ellos, aquí en Colombia, por lo menos, hemos entregado más de 48,000 bonos de aseo e higiene personal gracias a la oficina OFDA, quien a través de Activoca, uno de nuestros grandes aliados, hemos entregado estos bonos que han permitido salvar vidas, combatiendo al COVID-19 en más de 25 departamentos y en 115 municipios. Hemos logrado alcanzar a más de 350,000 personas en Colombia y ese es un gran logro e hito de la Coalición por Venezuela. También desde nuestras organizaciones hemos logrado trabajar con la oficina del BPRM, el Buró para la Población, Migrantes y Refugiados del Gobierno de los Estados Unidos, quienes nos han podido apoyar desde el Julia Taft Program a distintas organizaciones en programas de asistencia humanitaria, como también de integración socioeconómica. Puntualmente, pues en Colombia y en Trinidad y Tobago hemos identificado estos apoyos y desde Coalición por Venezuela, pues estamos buscando, para responder a la siguiente pregunta, también mejorar nuestra incidencia de las organizaciones internacionales. Muy bien conocemos los anuncios que realizan semanalmente, diariamente y ocasionalmente en cada uno de los puntos fronterizos cuando recibíamos visitas para conocer la situación, así como también lo hemos visto este año en algunos de los foros. Necesitamos que estos recursos, que muy bien pues, se han ido informando a través de la plataforma R4B, se articulen con el trabajo local de cada una de nuestras organizaciones. Y es por ello que hoy ponemos a la orden a Coalición por Venezuela y a cada una de sus organizaciones por cada una de nuestras regiones para que puedan mejorar la respuesta. Tenemos a la gente en nuestros equipos de trabajo, tenemos a nuestros hermanos venezolanos plenamente pues focalizados y estamos trabajando con ellos. Tenemos un equipo profesional que con el apoyo de ustedes estamos seguros que podremos llegar mucho más rápido a estas poblaciones. A Diego, pues un saludo muy cordial desde la Coalición por Venezuela y nuestra total disposición de mejorar nuestra articulación con la OIM y con la plataforma R4B, que él pues también coordina y trabaja. Gracias. No, gracias a ti, Juan. No sé, Mariela, Miguel, Adelina, si quieren hacer uso de la palabra, pues adelante, tenemos todavía algunos minutos, entonces pues más que bienvenidos sus comentarios. Mariela, cuéntanos.
Gracias. Yo quería complementar un poquito el comentario de Juan Carlos en relación a la articulación con los distintos organismos y las instituciones del gobierno americano. Ciertamente la coalición está sirviendo de canal de mediación y canal informativo para las organizaciones más chicas, como es el caso de la nuestra y de las organizaciones de Centroamérica. Como les mencionaba antes, nosotros no hemos recibido apoyo, hemos recibido pocas convocatorias. Costa Rica sería el otro país que, sin embargo, tiene unos 60, sí, está alrededor de 60.000 migrantes. Panamá está en el orden de 120.000 y los demás países son más pequeños, pero no por ser más pequeños son menos necesitados o menos vulnerables, porque sus economías son muy pequeñas. Entonces, como bien mencionaba Vanessa, nos ocurre como al Uruguay, que no porque seamos muchos somos menos pesados para las comunidades de acogida. Y sí, yo siento que hace falta una mayor comunicación con estos organismos multilaterales. Como decía Juan Carlos, tenemos los talentos, nosotros somos todos profesionales y trabajamos de manera voluntaria. Sin embargo, contratamos todos los talentos y todos los asesores y especialistas que sean precisos para la correcta ejecución de los programas. No sé si quieran decir algo más, Vanessa, Miguel, Adelina. Bueno, ya nos estamos quedando cortos de tiempo, pero quizás dejo el espacio para una última pregunta que nos hace Betilde Muñoz, justamente, quien pues agradece el espacio a nosotros, al MPI y por supuesto a la coalición, y es si pueden hablar un poco sobre si ustedes conocen algo sobre los perfiles, la situación de regularización, etcétera, de los venezolanos en Europa. No sé, Adelina, tú que conoces un poco y que tienes una perspectiva un poco más amplia desde la organización, si conoces algo un poco de estos temas. Dale, Juan. Bueno, hemos tenido varios acercamientos con organizaciones en España, en Portugal, en Holanda, en Bélgica y en otros países de Europa. Y pues hayamos identificado muchos venezolanos que se encuentran irregulares, que se encuentran también en estado pues, de estudio para su asilo, para su estatus de refugiado. Y quisiera aquí recalcar algo, y es que muchos de nosotros, los venezolanos, salimos también en aras de mejorar nuestras condiciones, comenzando con un estudio, siendo mi caso. Yo salí pues con un cupo que pues asignaba a la Comisión de Administración de Divisas, bajo el cual mis padres compraban las divisas a un precio preferencial y con eso pues yo podía estudiar fuera del país. Así salieron muchos de nuestros hermanos venezolanos, pero aquellos que no tenían la doble nacionalidad se encontraron en algún momento casi que en la indigencia cuando el gobierno nacional decidió cesar con esta entrega o asignación de divisas a cada una de las familias venezolanas. Y es allí donde nosotros empezamos a identificar una gran crisis de protección internacional cuando nuestros hermanos venezolanos con sus pasaportes todavía vigentes quedaban sin visas, quedaban sin ningún tipo de documento y no podían ir ni para adelante ni para atrás. Y es por ello que hemos estado abogando a través de distintas organizaciones, conociendo un poco más su perspectiva para ver cómo ellos pueden también facilitar el acceso al estatus de refugiado a muchos de nuestros hermanos venezolanos. También, pues por fortuna, gran parte pues de nuestra población que también se encuentra en este continente, por lazos de ascendencia familiar, son europeos, son portugueses, son franceses, españoles, entre otros, y han podido recuperar su nacionalidad, pero ha sido un proceso muy lento. Así que hay mucho que estudiar sobre la migración en Europa y en otros continentes como Oceanía y África. Y nosotros desde la Coalición por Venezuela estamos totalmente dispuestos y abiertos a articularnos con estas organizaciones que allí se encuentran, ya que muchos de nosotros tenemos familia y amistades en estos países y hemos visto cómo muchos de nuestros hermanos venezolanos han utilizado y siguen utilizando a Latinoamérica como una plataforma para salir hacia Europa, ya que pues en Venezuela, como lo hemos visto en los últimos años, gran parte de las aerolíneas han tenido que irse del país y es muy difícil
lograr esta hazaña. Qué bueno, bueno, yo quisiera darle en este momento la palabra a Miguel, que vi que te habías quitado de mute y te quité la palabra, te pido disculpas. Antes de eso, sí, de todas maneras quisiera hacer un pequeño anuncio. Olga Zarrado y Jeff Wilkinson, ambos del ACNUR, les hacen un saludo muy especial a las personas de la coalición. Les reiteran el interés y la disposición para seguir fortaleciendo los lazos con las organizaciones que trabajan en el apoyo al acceso de derechos de refugiados y migrantes. Y les dicen además a todos ustedes que no duden en seguir en contacto tanto con la plataforma como con la ACNUR directamente para identificar oportunidades y espacios de articulación. Entonces, pues creo que el espacio ha servido también para esto, para que ustedes muestren sus inquietudes, pero también un poco para reiterar que esos espacios y esos canales de comunicación siguen abiertos. Solamente digo eso, y bueno, desde la Asociación Venezolana en Chile también les mandan un saludo, Pati Rojas y Miguel. No sé si de pronto quieres comentar alguna cosa perdóname que te quité la palabra. Estás en mute, Miguel. Ok. No, quería comentar pues en el tema de si había cooperación desde los Estados Unidos. En el caso nuestro sí hay cooperación del Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de la OIM. Han llegado recursos acá a nuestra organización. Ya nosotros a través también de la Unión Europea y a través de una organización internacional como es Oxfam, hemos llegado en el tema alimentario ya a 10 provincias, de 31 provincias que hay en República Dominicana. Nosotros a través de nuestra organización ya hemos llegado a 10 provincias para ayudar a los más vulnerables, en el caso de nuestros hermanos venezolanos. Esperamos pues que sigan estos organismos bilaterales, sigan aportando más ayuda. En el caso de República Dominicana, hacen más de 104.000 venezolanos hacen vida acá, y la situación cada día se hace difícil por la misma situación de irregulares que estamos. Y bueno, una vez más agradecido con ustedes, nosotros que formamos parte de la diáspora venezolana, y a través también de Juan Carlos, que también hacemos vida dentro de la organización. Y que bueno, que estos espacios se sigan dando y nosotros seguir participando de la sociedad civil. Fantástico, Miguel. Muchas gracias por la información. Aquí también varios comentarios de varias organizaciones. Carlos Rojas de Funvecol. También Pili nos saluda y nos da el agradecimiento por este espacio. Quisiera de pronto darle finalmente la palabra a Adelina, que también estaba levantando la mano. Y bueno, yo creo que con esto cerraríamos un poco el evento. Gracias, Diego. Quería solamente agregar el tema con relación a la pregunta europea y en general, es que, bueno, de alguna manera tenemos el conocimiento claro de que si bien muchos de nosotros tenemos doble nacionalidad por ser hijos de españoles, portugueses, la salida de Venezuela y la migración a Europa, el primer año es muy dura. Voy a hablar franco, voy a hablar por mí misma o por todas las personas y cada uno de los que formamos la coalición. El tema de la migración nos ha cambiado la vida a todos. Todos hemos dejado nuestra carrera, nuestra bata de médico, nuestras botas de ingeniero y hemos pasado a hacer Uber, a distribuir comida y a hacer un montón de cosas en paralelo. A su vez, nuestro corazón sigue ligado a Venezuela y hemos buscado la manera para ayudar a los más vulnerables. De alguna manera vivimos cada uno de nosotros en países con recursos y somos sumamente bendecidos por estar en el lugar donde estamos y por proveernos las herramientas para poder seguir ayudando. Pero sin embargo a cada uno de nosotros, lo sé porque estoy clara en ello de manera personal y por todo el equipo que conozco de la coalición, han tenido una carrera muy dura a lo largo de toda su migración.
Le quiero dejar adelante una felicitación y un agradecimiento al MPI y a la Coalición por Venezuela por lo que está haciendo, por todo el esfuerzo, sobre todo Juan Carlos, que ha liderado este proyecto, y dejar abiertas nuestras puertas, tanto de nosotros como de todos los países participantes, para que trabajemos juntos, tanto por nosotros mismos como por los países de origen. Gracias. No, gracias a ti, Adelina, y a todos por el espacio, por haber participado. Creo que este ojalá sea el primero de muchos encuentros que podamos tener. Tuvimos el grato acompañamiento de personas en la OEA, de los organismos de Naciones Unidas, algunos periodistas también, ONGs, fundaciones. Creo que estamos abriendo un espacio de conversación y de diálogo y creo que estos espacios son importantes para tratar de coordinar acciones y creo que esto es algo muy bueno en general. Le doy también el agradecimiento, por supuesto, a Andrew, quien apoyó esta iniciativa. Y bueno, finalmente simplemente quisiera de pronto terminar con darle la palabra a Óscar Pérez, quien quiere tener una pequeña intervención. Y no sé, Andrew, si tú de pronto quisieras hacer algún cierre como tal. Bueno, de mi parte, simplemente para agradecer a los colegas de Coalición por Venezuela, a los líderes por haber hablado el día de hoy, por haber acompañado esto, a los colegas también de otros organismos, tanto ACNUR como OIM, pero también muchas ONGs, gobiernos, otros que nos acompañaron en este diálogo. Agradecemos su interés y yo creo que es importante todos los que estamos tratando este tema de recordar lo importante de la voz de los venezolanos en estos momentos, en los temas que afectan a la comunidad de la diáspora venezolana y invitarlos a seguir al trabajo que está haciendo la Coalición por Venezuela y seguimos en contacto con ustedes en todos estos temas respecto a la migración venezolana y la migración en el hemisferio, que es un tema de mucho interés para MPI. Gracias, Diego. No, gracias a ti y bueno, pues a todos realmente gracias por la participación, por el tiempo y quedamos en contacto. Cualquier cosa, no duden en escribirnos. Estamos muy abiertos a recibir solicitudes y cualquier inquietud que puedan tener, pues aquí estamos. Muchas gracias y les deseo a todos una feliz tarde.